hemos estado estudiando travesía de religión a relación. Estamos entrando en la lección número 5, cómo ser útil para Dios. Es basada en Hechos, capítulo 10. Todos conocemos el capítulo 10 de la visión que tuvo el apóstol Pedro sobre lo inmundo y lo no inmundo, gloria a Dios. Y el capítulo 11, versículo 19 al 30. ¿Quieres ser usado por Dios? Entonces debes saber lo que se requiere para que seas útil para Él. Saulo ha estado en su ciudad natal de Tarso durante 8 a 10 años. Después de huir de Jerusalén para escapar de sus compañeros judíos de la habla griega que intentaron matarlo, capítulo 9, versículo 29 nos dice, él estaba hablando y discutiendo con los helenistas, judíos de habla griega, pero ellos estaban tratando de matarlo. A ellos no les gustaba lo que él tenía que decir sobre Jesús y procuraban matarlos, aquellos que en una ocasión fueron sus amigos. No sabemos lo que estaba haciendo durante esos años, pero ciertamente continuaba creciendo a medida que Dios lo preparaba para un ministerio mayor. Piensen que aún el mismo apóstol Pablo tuvo que haber sido preparado por varios años antes de que se moviera a un ministerio mayor, al igual que el apóstol Pedro y los otros apóstoles tuvieron que ser preparados antes de moverse a un ministerio mayor, no como hoy en día que alguien se convierte e inmediatamente lo trepan al púlpito y piensan que van a hacer de esta persona un ministerio mayor, y es un grave error. Dios también estaba trabajando en Pedro, quien necesitaba algunos cambios en su propio corazón antes de que Dios pudiera usarlo de una manera mayor. Ha sido mi experiencia que Dios siempre está trabajando en mí para que sea más útil para Él. O sea, siempre, todos los días, Dios trabaja en mi persona para moverme mucho más adelante. Gloria a Dios. En este pasaje descubrimos 4 requisitos para ser utilizados por Dios. Primero, y quizás uno de los más importantes, diría yo, es tratar a todos los creyentes equitativamente. Hechos capítulo 10. Esto significa que debemos tratar a todos de manera justa y no tener prejuicios ni mostrar favoritismo. La iglesia primitiva, incluyendo a Pedro, era culpable de prejuicios hacia los no judíos, pero en el capítulo 10 Dios cambia eso. Allí leemos sobre Cornelio, que reside en Cesarea y es un centurión romano de la banda italiana. Está al mando de 100 soldados romanos. ¿Qué leemos acerca de Cornelio en Hechos 10:2? Nos dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense que cuando nos habla a nosotros de que seamos equitativos, esto es una palabra que quizás nosotros pues no la conocemos, y si la conocemos no sé si tienen el significado correcto o la idea correcta de lo que es el equitativo. Equitativo es un adjetivo que significa algo relativo o perteneciente a la equidad o a la igualdad. Que tiene equidad, se identifica con otros términos como justicia e imparcialidad. Algunas palabras que se pueden considerar como sinónimos son imparcial, recto, ecuánime, justo, honrado, íntegro y moderado.
Piensen que para nosotros poder, el primer requisito para nosotros poder ser utilizados por Dios es que tenemos que ser personas que hagamos justicia y seamos imparciales. No podemos ser personas que tomamos bandos, y que también somos imparciales, como acabo de decir, somos rectos o nos conducimos rectamente, ecuánime, tratamos a los demás con justicia, nos considera honrados, íntegros y moderados. Y esto principalmente cuando nosotros estamos en ministerio. Gloria a Dios. Por eso es que se dice aquí de este hombre que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio, un gentil, tuvo una visión en la que un ángel se le apareció y le dijo que había encontrado favor ante Dios debido a su generosidad y oraciones. El ángel le dijo que enviara hombres a la casa de Simón, el curtidor, en Jope, y le pidiera a Simón Pedro que viniera. Mientras tanto, Pedro está teniendo una visión en la que Dios le revela que no debe considerar a los gentiles como impuros, sino como personas que Dios ama y quiere redimir a través de la sangre de Jesús. Capítulo 10, del versículo 9 al 16 se nos dice, al día siguiente, mientras se dirigían y se acercaban a la ciudad, Pedro subió al techo de la casa alrededor de la sexta hora, mediodía, para orar. Pero tuvo hambre y hizo algo de comer. Mientras se preparaba la comida, cayó en trance y vio el cielo abierto y un objeto como una gran sábana descendiendo, bajado por sus 4 esquinas a la tierra, y contenía toda clase de animales de 4 patas y criaturas rastreras de la tierra y aves del cielo. Una voz vino a él: levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo: en absoluto, Señor, porque nunca he comido nada que sea común, o sea, impío y ceremonialmente impuro. Y la voz vino a él por segunda vez: lo que Dios ha limpiado y declarado limpio, ya no lo considera común, impío. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el objeto fue llevado al cielo. Piensen que cuando Dios nos quita a nosotros los prejuicios, nos los hace saber en una manera clara y consistente. Entre nosotros como cristianos no deben de haber prejuicios, porque para nosotros poder predicar el evangelio, lo primero que tiene que salir de nuestra vida es el prejuicio. Nadie, aunque sean impíos, son mejores que nosotros. Todos tienen derecho a salvación. Por todos murió Cristo en la cruz del Calvario, y nosotros tenemos que entender y comprender estas cosas, que nosotros no somos simplemente diferentes a estas personas. Tenemos que tratarlos a ellos de igual manera. Cuando nosotros nos sentimos mejor, superior o más santo, tenemos prejuicios y nunca nos vamos a acercar a muchas personas que están alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos quitado de nosotros los prejuicios y nos sentimos superiores simplemente porque hemos sido redimidos en Cristo Jesús, hemos sido declarados inocentes y pensamos que ya lo tenemos todo gano, no sabiendo que largo camino nos resta. Dios está preparando a Pedro para encontrarse con Cornelio. Cuando Pedro despierta de su visión, llegan mensajeros y lo invitan a visitar a Cornelio.
Al día siguiente, Pedro viaja a Cesarea para ver a Cornelio. Al llegar, qué declaración asombrosa hace Pedro en Hechos capítulo 10, 34 al 35 nos dice, dice, abriendo la boca Pedro dijo, ciertamente entiendo ahora que Dios es alguien que muestre parcialidad, no es alguien que muestre parcialidad a las personas como si los gentiles estuvieran excluidos de la bendición de Dios. Pero en cada nación, la persona que teme a Dios y hace lo correcto buscándolo es aceptable y bienvenida por él. Todos los creyentes circuncidados que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado incluso sobre los gentiles, porque los oyeron hablar en lenguas desconocidas, idiomas, y exaltar, magnificar y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede alguien rechazar agua para que estas personas sean bautizadas, ya que han recibido el Espíritu Santo, tal como lo hicimos nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara allí unos días. Gloria a Dios. Fíjense que Pedro y los que eran de la circuncisión, quiere decir judíos que habían sido circuncidados, ellos pensaban que el evangelio era nada más que para los judíos, mas sin embargo, el Espíritu Santo le trae la visión a Pedro desde antes de que Cornelio lo mandara a buscar, y ellos llegan, predican el evangelio y ven cómo el Espíritu Santo se derrama aún sobre los que no habían sido circuncidados. ¿Quiénes somos nosotros para decidir sobre quién va a venir el Espíritu Santo, o sobre quién va a venir la unción de Dios, o a quién va a usar Dios y a quién no va a usar Dios? ¿Tenemos nosotros ese derecho de tomar esa decisión? No. Definitivamente no. No tenemos nosotros este derecho, porque es verdad que hay muchos que dicen por ahí, que ustedes dicen que Dios come corazones. No es que Dios coma corazones, es que Dios simplemente sabe el corazón de cada persona. Dios conoce la intención de nuestros corazones. Hay personas que por fuera profesan santidad, mas sin embargo por dentro están podridos. Y esto lo dijo Cristo muy claro cuando habló sobre los fariseos, los saduceos y los escribas, que ellos por fuera lucían muy bonito, y él le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven preciosos, pero por dentro lo que hay es mortandad y pudrición. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones o nuestras ideas. Como resultado de la predicación de Pedro, Cornelio y los gentiles de su casa son salvos y reciben el Espíritu Santo. Y voy a hacer un paréntesis en cuanto a este último versículo que leí, que dice que Pedro los bautizó en el nombre de Jesús. Y aquí se agarran los Jesús solo para decir que ellos tienen que bautizar nada más que en el nombre de Jesús. Este versículo que estamos viendo aquí es que muchos de los judíos, muchos de los presentes estaban bautizados en el bautismo de Juan, pero no en el bautismo de Jesús. O sea, después que Jesús muere, entra el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estas personas tenían dos bautismos, tuvieron el bautismo en agua, tuvieron el bautismo en el Espíritu Santo, pero les faltaba el bautismo
con Jesús. Alabado Dios. Para que tengan eso en nota, por si escuchan a alguien decir que el bautismo es nada más que en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Pedro ordena que sean bautizados, capítulo 10, versículo 45 al 48. Gloria a Dios. Al igual que Pedro, cada uno de nosotros debe lidiar con nuestros prejuicios. Tenemos prejuicios económicos, prejuicios educativos, prejuicios denominacionales, etc. Y déjenme decirle una cosa, dentro de todos los prejuicios que nosotros podríamos tener, el más peligroso, aunque todos son malos, usted no puede rechazar a una persona por su posición económica, usted no lo puede rechazar por su prejuicio educativo, o sea, por la educación que tenga, pero dentro de todos estos prejuicios yo encuentro que el prejuicio más dañino, más malo, el diablo ha utilizado en estos días es el prejuicio denominacional. Es el que los cristianos no se pueden juntar unos con otros simplemente porque no pertenecen a la misma denominación, olvidando que le servimos al mismo Cristo, olvidando que el cielo al cual nosotros se nos ha prometido le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo, olvidando que el Espíritu Santo mismo que ha sido derramado sobre las denominaciones, sobre los cristianos, ha sido derramado sobre toda carne. Porque cuando Joel predijo o profetizó sobre la venida del Espíritu Santo, Joel dijo que el Espíritu vendría sobre toda carne. No dijo que vendría sobre toda o alguna denominación. Gloria a Dios. Pero hoy en día estamos viendo que las denominaciones han tomado control o han querido controlar al Espíritu Santo, han querido controlar a Dios y encerrarlo en el margen de su denominación. Yo no me junto con este porque es Asamblea de Dios. Yo no me junto con aquel porque es Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Misionero Mundial. Yo no me mezclo con aquel porque es Pentecostal, Movimiento Internacional. Yo no me mezclo con aquel porque es Pentecostal. No me mezclo con aquel porque le sirve a Cristo. La denominación no nos salva. La denominación lo que está haciendo es trayendo separación. Yo no invito a este predicador a mi iglesia porque él es de la iglesia de Dios en Cristo. Eso es más peligroso porque separa a los hermanos, trae división en el cuerpo de Cristo. Y Cristo dijo que una casa dividida no prevalece. Amén, pastora Jasmine. Amén. Otra tendencia que hay es a escoger ciertos líderes y exaltarlos al punto de que los vemos a ellos en lugar de Cristo. Por ejemplo, yo soy de la iglesia fulano de tal y por lo tanto no me mezclo con otras iglesias o escogen líderes que muchas veces son gente que Dios llamó, pero los usan como si fueran dioses, como si ellos pertenecieran a esa persona. Y olvidamos que esa persona es un humano como otro cualquiera. Es alguien que quizás Dios está usando, pero no lo hace mejor que el resto del pueblo de Dios. Y no nos debemos identificar con otras personas, porque eso mismo enseñó Pablo. Unos decían, yo soy discípulo de Pablo, yo soy discípulo de Juan, yo soy discípulo del otro. Y el mismo Pablo criticó esa práctica. ¿Por qué? Porque eso trae división. Y nos da a entender que hay algunas personas más espirituales o mejores o más allegadas a Dios o más ungidas que otras.
y la Biblia no enseña eso. Sabemos que los prejuicios denominacionales son altamente peligrosos en nuestra esfera cristiana. Y ahí incluye, como estaba diciendo la pastora Jasmine, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Sin embargo, todos debemos de seguir a Cristo, no al predicador. El predicador es una persona simplemente usada por Dios, pero no es Dios. No puede reemplazar a Cristo. No puede tomar la posición de Cristo. No puede tomar la posición primordial de nuestra fe cristiana. Gloria a Dios. Tenemos una tendencia a despreciar a las personas que son diferentes a nosotros, incluso si son cristianos. Yo no escucho a este predicador porque no es de mi denominación. Yo no escucho a este predicador. Yo entiendo que hay predicadores que tienen falsas enseñanzas. Yo entiendo que en estos días hay predicadores y maestros llamados por ellos mismos. Pero esto no quiere decir que yo los voy a despreciar o no los voy a amar. Exactamente lo que está sucediendo hoy en día en muchas congregaciones, incluso en la mía. Por eso la palabra de Dios también dice, no, tomar lo bueno y desechar lo malo, porque son muchas cosas que en estos últimos tiempos se está pasando, viviendo, ¿no? Como también decía mi hermana delante, ¿no? Pero dicen, yo soy de Cefa y todo. A mí, yo por ejemplo he sido prohibida estar en grupos, prohibida escuchar prédicas de otros denominaciones. He sido, como dice, llamada la atención, incluso porque por haber enviado un link. Y entonces, pero yo oré a todo esto. La verdad que sí, como soy de carne y hueso igual, me dolió un poco que la hermana no haya sido tan madura, que yo le envié. ¿Por qué? Por la de poder, porque acá en las reuniones siempre la palabra de Dios es vida y es viva, y siempre va a haber una bendición, ya sea para una palabra de edificación o de sanación o de liberación. Entonces, porque es palabra de Dios. Pero entonces fui llamada por mis pastores y ya yo tuve que decirle, ya está bien, obedecer, nada más. Pero oré, le pedí, me dolió, le clamé al Señor. Y después tengo también mi líder, mi discipuladora, y entonces con ella hablando, y entonces lo que hicimos fue ponernos a orar por ellos, porque la verdad que como cabeza, si la cabeza no está bien, el pueblo también no está bien. Y eso es lo que se está levantando hoy en día, porque se está dividiendo. Hace 2 semanas, la pastora, enseñando dentro de sus enseñanzas, dijo: ustedes no me reconocen como autoridad, yo soy su autoridad. Y en primer lugar, la autoridad es el pastor, que es la cabeza. Y entonces queremos que nosotros sigamos lo que ella nos dice, nos enseña, nos prohíbe. Por ejemplo, también hace 3 días falleció una amiga, una hermana en Cristo de otra congregación que también la hemos conocido. Hemos estado años con ella, y no, que no tienen por qué ir, que no tenemos por qué ir. Entonces yo digo, tanto así, no, el amor de Dios es primero y es para con todos, y somos hijos de Dios, de un solo Padre, somos todos uno solo. Amén. Somos hermanos en Cristo, somos familia. Yo no los conozco, ustedes tampoco, pero sentimos la presencia, el fuego, el Espíritu Santo, y eso nos hace unidos, nos hace uno solo. Estamos en distintos países, en distintos lugares, pero el Espíritu de Dios que tenemos, que mora en nosotros, nos hace uno, y eso nos familiariza. Ese gran amor nos hace como si nos conociéramos
en persona, incluso hasta de años, y es así tanto el amor de Dios, pero no todos, y yo puedo darme cuenta que entonces no está el Espíritu Santo, no mora entonces ahí para no ver todo esto y tener que estar tan solo con una palabra, ya se está dividiendo. Tan solo porque esto llegó a mis hermanas, 3 de mis hermanas, y ella pues en el grupo de las reuniones de los martes, donde que ya solamente son reuniones de los líderes, y entonces le habló al hermano y le dice, mira que se levantaron 3 mujeres contra mí, todo porque la hermana le dijo las cosas como son. Entonces, si usted nos enseña esto le dice, ¿y por qué entonces ahora usted dice otra cosa? Entonces pongamos la palabra por obra, y no tan solo decirlo, sino también por hecho. Entonces, ¿dónde está? Tan solo porque la hermana le disputó en ese momento, ya hubo una riña, y ella dice, no, es que ustedes no me reconocen como su autoridad. Y yo, mi boquita ahí cerradita, escuchándola, mirándola, y yo, santo, y ahí, pero solamente lo único que nos queda es orar, porque el enemigo se levanta incluso contra las cabezas que son primeros para derribar a las iglesias, porque esos son espíritus, esos son demonios, pero también porque son puertas abiertas, porque hay que mantenernos firme, hay que mantenernos en la presencia, en la intimidad con el Señor, para no poder dar lugares a estas cosas. Y es así como que me da mucha pena en mi congregación que también se esté pasando estas cosas, pero ya los que somos maduros espiritualmente nos podemos dar cuenta, y que Dios de verdad nos ayude a todos. Un placer, pastor, Dios me lo bendiga mucho. Amén, gloria a Dios, una muy buena aportación. Cuando un pastor dice que él es la máxima autoridad en la iglesia, y esto lo vamos a ver más adelante, él lo que le está diciendo es que aquí se hace lo que yo diga y no lo que Dios diga. Aquí nadie se puede dejar guiar por el Espíritu Santo, porque yo soy la máxima autoridad. Fíjense que la Biblia nos enseña, y lo digo de esta manera porque la Biblia lo que enseña es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén, amén. ¿Ok? La Biblia... Amén. En este caso, perdón, lo dijo ella, la pastora. Y también yo tengo claro que eso, como yo le digo a mi líder, nosotros somos solamente idóneas que el Señor nos ha puesto para nuestros esposos, ya sea en la congregación, si son ministros, pastores, estamos para apoyarlos, estamos para ayudarlos, pero más no tomarnos ese lugar que el Señor ha levantado como cabeza al varón, a tomarnos lugar de disponer a lo que ya, incluso dijo una cosa para el día del ayuno, y ella lo derriba todo con otro, no, ya dice, lo cambia, y eso se toma atribuciones, y eso no está bien. Ellos mismos como ministros se dan cuenta, siendo sus esposas, mira, podemos amar, respetar todo, pero no obedecer, o sea, como hoy en día lo que se dice dominar, ¿no? ¿Verdad? La palabra, hay muchas mujeres que dominan, y yo lo vi así, porque él dio una orden del día de ayuno, 3 días de ayuno, y los que no pudieran el día lunes, que están trabajando, pues pueden entrar en la noche, y ella lo cambia todo. Y habíamos varios, y me incluyo yo, que no podía entrar el primer día, pero sí quería entrar el segundo, el tercero y quedarme, pero dijo que no, y a muchos no pudimos entrar, porque dijo no, y punto, no. Amén. Y entonces lo cambió, y así. Sí, esto cuando son cosas así, definiéndolo, cuando el pastor toma la posición, sea varón o sea hembra, cuando el varón toma la posición, el pastor toma la posición de decir que ahí hay que hacer lo que él diga porque él es la cabeza. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Pablo enseñó, sed imitadores de mí como yo de Cristo.
La Biblia también enseña que nosotros miremos la conducta del pastor, veamos su fe y la imitemos siempre y cuando sea buena y sea pura. Cuando estos pastores toman esta posición de que ellos son la máxima autoridad, se les olvida que la autoridad que nosotros tenemos como pastores es una autoridad delegada por Dios. O sea, nosotros tenemos una autoridad, pero la autoridad que tenemos es dada por Dios, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Cristo, porque las ovejas son de Cristo. Nosotros guiamos las ovejas a Cristo. Nosotros no podemos controlar las ovejas para que nos sigan a nosotros. Nosotros tenemos que enseñarles a las ovejas, convertirlas en discípulos para que ellas sigan a Cristo, gloria a Dios. No que me sigan a mí. En cuanto al matrimonio, cuando habla del varón como cabeza, al varón le dice que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia, lo cual quiere decir que tenemos que tratar a nuestras esposas como vaso frágil, de la forma en que Cristo trata a la iglesia. Cristo no controla a la iglesia, Cristo no manipula a la iglesia. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos este tipo de actitudes, estamos viendo a una persona, y como les digo, vamos a verlo más adelante, porque de todo esto vamos a hablar en este estudio. Es una persona que es manipuladora, controladora y verdaderamente no está siguiendo el evangelio. Solo quiero hacer el comentario de que la Biblia dice que el mayor entre nosotros será siervo de los demás. Amén. Los pastores son siervos. Están ahí para proveer un liderazgo, un consejo a la iglesia, para proteger las ovejas, para encarrilar, enseñar y orar por las ovejas, para representar a Cristo a las ovejas. Pero en ningún momento en toda la Biblia dice controlar. Y tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos seguir siempre órdenes que sean bíblicas. Si la orden no es bíblica, no debemos seguirla. ¿Por qué? Porque trae problemas a nuestra vida espiritual. Amén. Sí debemos orar por los pastores, porque muchas veces lo hacen en ignorancia, y debemos orar de que esta persona, de que el Espíritu Santo trabaje con esta persona para que esta persona cambie. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no seguir líderes que anden fuera de la palabra de Dios a ciegas, porque han habido muchas vidas destruidas por seguir consejos antibíblicos de sus propios pastores. La Biblia no nos enseña que confiemos en ningún hombre, en ninguno, dice. Por lo tanto, cualquier persona que le da una orden a usted o lo quiera dirigir en una manera que sea antibíblica, usted le tiene que respetar, pero no debe seguir el consejo por cuanto es antibíblico. Usted tiene que ser dirigido y dirigida por el Espíritu de Dios solamente. Sí, esto trae muchos problemas, pero más adelante vamos a estar hablando de esto, porque también estos pastores que dirigen a la Grey de esta manera son llaneros solitarios. O sea, ellos son, como decimos en Puerto Rico, son el hombre orquesta. Ellos predican, ellos enseñan, ellos alaban, ellos tocan la batería, tocan la trompeta, tocan la guitarra. O sea, nadie más puede hacer nada en la iglesia si no es a través de ellos. O sea, ellos son la máxima autoridad, y no hay espacio en una iglesia así para que Cristo sea autoridad. Dice, como resultado de la predicación de Pedro, Cornelio y los gentiles de su casa son salvos y reciben el Espíritu Santo. Pedro ordena que sean bautizados, capítulo 10, 45 al 48. Al igual que Pedro, cada uno de nosotros debe lidiar con nuestros prejuicios. Tenemos que superar los prejuicios en muchas áreas, además de la raza. En nuestra cultura hay prejuicios económicos, prejuicios educativos, prejuicios denominacionales, que hemos estado hablando de ello, etcétera. Tenemos una tendencia a despreciar a las personas que son diferentes a nosotros, incluso si son cristianos. Es por eso que Dios nos da, ¿qué mandamiento? En Santiago capítulo 2, versículo 1, nos dice:
Mas, queridos hermanos, no practiquen su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de parcialidad hacia las personas. No muestren favoritismo, ni prejuicios, ni exnovismo. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿qué es exnovismo? Un individuo snob o snob es aquel que busca copiar e imitar el estilo, la apariencia, las costumbres y las opiniones de las personas a las que considera refinadas o distinguidas. De este modo, el snob es alguien que reproduce lo que hace y dice la élite intelectual o la clase alta, ya que aspira a pertenecer a estos grupos. Por lo general, el snob desarrolla una conducta de imitación del grupo al que desearía pertenecer, copiando el modo de hablar, la vestimenta y los consumos de manera simultánea. El snob intenta diferenciarse de los individuos a quienes toma como parte de grupos inferiores, despreciándolos. El snob, en definitiva, busca una identificación con el grupo que considera superior y una diferenciación del grupo al que toma como inferior. O sea, ¿qué pasa? Que una persona que es snobismo, no sé cómo lo llaman en sus países, en nuestro país lo llaman de una forma bien rara. Es una forma que lleva la nariz hacia arriba, no mira hacia abajo, gloria a Dios, porque él piensa que es superior. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hacemos asesión de personas a través de lo hacemos a través de la denominación, pues ¿qué sucede? Que los pastores toman la actitud de la denominación. O sea, si la denominación dice que el pastor es la cabeza, es el grupo superior, es el más que manda dentro de la iglesia, es el cacique, ¿qué sucede? Que entonces esta persona, este pastor, va a ver a los feligreses como inferiores, no los va a ver como hermanos en Cristo, no los va a ver como personas que Cristo murió por ellos, sino que él los va a ver como objetos al cual él puede guiar, manipular, controlar a su antojo. Gloria a Dios. Simplemente ¿por qué? Porque el concilio, la denominación, lo exige de esta manera. Y yo voy a cumplir como líder, voy a cumplir con todos los requisitos del concilio, aunque muchas veces yo mismo considere que esos requisitos no están de acuerdo con la palabra, pero yo tengo que omitir eso para cumplir, poder ser aceptado en esa denominación, para yo poder ser aceptado y poder mantener mi posición dentro de esta denominación. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Si la denominación dice que yo los domingos tengo que ponerme un traje color de rosa para entrar al púlpito y poder predicar, y que nadie que no tenga un traje color de rosa puede predicar, pues aunque esto no sea bíblico, ¿qué es lo que yo voy a practicar? ¿Qué es lo que yo le voy a exigir a la congregación? ¿Qué es lo que yo voy a demandar de los predicadores? Que todos tienen que, si vienen a predicar, tienen que tener un traje color de rosa. Gloria a Dios. Una de las cosas que yo estaba pensando mientras estaba meditando en esto, mientras estaba meditando en el estudio, es que fíjense, para algunas culturas, para algunos sitios, una persona que use una camisa que no sea de manga larga está en pecado. Pero, sin embargo,
cuando usted es un evangelista de alto calibre, nadie le dice a usted nada, nadie le dice a usted que usted está en pecado, porque ya usted se convirtió, ya usted llegó a otro nivel, ahora usted es un predicador de alto calibre. Yo no sé si ustedes se han fijado en las predicaciones de nuestro hermano evangelista internacional, bien altamente reconocido, G.J. Ávila, que cuando él se quitaba su chaleco, su camisa era de manga corta. Y él predicaba en la República Dominicana, él predicó en toda Latinoamérica, y nadie dijo que él estaba en pecado porque él tenía su camisa de manga corta. Gloria a Dios. Pero si voy yo a predicar a una de estas iglesias, si me invitasen, como yo no tengo el nombre ni el prestigio del hermano G.J. Ávila, conmigo harían leña. Si yo me quito el chaleco o el gabán y tuviese una camisa de manga corta, aunque fuera con corbata, conmigo harían leña. Sería el pecador más grande de todo Latinoamérica. ¿Por qué? Por los prejuicios. Nada más que por los prejuicios. Por los prejuicios. Yo estuve pastoreando en el estado de la Florida. En el estado de la Florida y en todos los países latinoamericanos hay iglesias grandes, lo que llaman mega iglesias. Y déjenme decirle una cosa, en esas mega iglesias, no importa cuánto usted o cuán bien usted enseñe o predique, usted nunca predicaría en una de estas iglesias simplemente por el hecho de que usted no tiene un nombre y no tiene dinero. Ni prestigio. Ni tiene prestigio entre ellos. Porque usted tiene que crear un prestigio entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que ser una persona arrogante. Usted tiene que ser una persona prácticamente déspota. Usted tiene que ser una persona con altos prejuicios. Que usted llene los requisitos de ellos para que ellos le permitan a usted tan siquiera dar un saludo desde su púlpito. Porque no hay respeto por la oficina ministerial. No hay respeto por la oficina ministerial. No hay respeto porque nosotros hemos sido llamados por el Señor de la misma forma que quizás ellos han sido llamados. Eso a ellos no les importa. Es que usted no tiene un prestigio, usted no es arrogante, usted no es parte del grupo. Parte de ese grupo, usted no es altivo, usted no manipula la congregación. Miren, en nuestro ministerio, en nuestro concilio, los pastores que están presentes, que pertenecen a nuestro concilio, saben que en todos estos concilios que hay por ahí tienen que pagar el diezmo de diezmo. En mi concilio, usted mantiene el diezmo de diezmo para beneficio de su iglesia. Gloria a Dios. Porque usted le sirve a Cristo. Su iglesia le pertenece a Cristo. Y yo no quiero ser rico con el dinero de nadie. Yo tengo suficiente con la bendición que Dios me da. No necesito vender el evangelio para lucrarme del evangelio. Por muchos años esto ha sido así, mayormente porque se ha eliminado el estudio bíblico de las iglesias. Muchos pastores asalariados realmente prohíben que se enseñe la palabra de Dios porque piensan que un pueblo ignorante es fácil de controlar. Y saben que un pueblo que lee y estudia la palabra de Dios aprende y entiende y puede juzgar apropiadamente lo que es bueno y lo que es antibíblico. Nosotros
Y muchas personas que Dios está levantando hoy día están dirigiendo el pueblo para atrás a la Biblia, a la senda antigua, volver a estudiar su palabra, porque ya yo tengo 60 años y déjeme decirle algo, cuando yo empecé en el evangelio a la edad de más o menos 16 años, los pastores dedicaban el domingo, primera cosa en la mañana, hasta las 12 del mediodía, a enseñar las doctrinas bíblicas. Los miércoles en la noche nunca se daba servicio si no fuera estudio bíblico. Y a usted, ya para el primer año en su vida espiritual, usted se conocía, había aprendido las doctrinas básicas de la palabra. Le enseñaban a meterse a la Biblia, a entender lo que estaba leyendo. Y nunca le prohibían que estudiara, ni que aprendiera, ni le criticaban por eso. ¿Por qué? Porque los pastores sabían que ellos tenían la responsabilidad de adoctrinar a las ovejas, porque un día nos vamos a parar delante de Dios y Él nos va a preguntar qué pasto le dimos a las ovejas. ¿Le dimos comida a las ovejas o no? ¿Se murieron las ovejas porque no las alimentamos? Todo eso nosotros vamos a responder. Si usted quiere saber sobre el juicio de los pastores, se encuentra en Ezequiel 34, el capítulo entero. Yo les recomiendo fuertemente que lo lea, porque ahí usted va a ver lo que un pastor no debe estar haciendo. Y así usted puede reconocer qué es bueno y qué es malo, y entenderlo por usted mismo, porque lo leyó en la palabra de Dios. También tenemos que entender que aunque los pastores muchas veces cometan errores por X o Y razón, nosotros aún así como ovejas somos responsables de conocer, de leer el libro, de estudiarlo y de saber la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es. Esa responsabilidad no se la podemos poner por completo a los pastores. Tenemos nosotros mismos que ir, buscar comida y comerla y alimentar nuestro espíritu. Un testimonio cortito. Uno de nuestros pastores me llamó y me dijo a mí que que le habían ofrecido trabajar con otro ministerio. Y yo le dije, mientras la doctrina sea buena, mientras estén enseñando a Cristo y mientras sigan a Cristo, usted trabaje con el que le ofrezca que pueda trabajar. Porque yo no puedo controlar a nadie. Eso sería controlarlo. Si yo le digo, no, si no es de nuestra denominación, usted no puede predicar, porque entonces yo estaría dividiendo el cuerpo de Cristo. Yo no estoy aquí para dividir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno. Y todos fuimos llamados a predicar el evangelio. Todos fuimos llamados a ser discípulos. Eso no es trabajo del pastor nada más, es trabajo de todos. Todos, por todos murió Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Vive Cristo. Yo pienso, creo yo, hasta el momento, los pastores de nuestra denominación no se pueden sentir de que han sido controlados por mi persona o por el concilio o por algún miembro del concilio, porque esa no es la práctica del concilio. Y yo sé también que hemos sido criticados por muchos y seguiremos siendo criticados. Pero yo no le tengo miedo a la crítica, porque yo sé a qué fui llamado, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Saben quiénes critican? Los fanáticos. A mí me dijeron una vez, ¿usted es un fanático? Y yo le dije, no, yo no soy fanático. La definición de fanático a mí no me aplica. Me dice, ¿por qué? Y digo, porque un fanático, cuando hay un equipo, sea de fútbol, sea de pelota, sea de lo que sea, cuando hay un equipo, el fanático, cuando va al estadio, él tiene que pagar para entrar, a sentarse bien lejos, a mirar el juego. Yo no soy fanático porque yo soy parte del equipo. Yo estoy en el terreno de juego. Yo juego con el balón. Y cuando ganamos, el fanático se va con las manos vacías y yo me voy con el trofeo en las manos. Aleluya, gloria a Dios.
So, a mí no me cabe la definición de fanático, porque soy parte del cuerpo. No estoy en las gradas, no estoy afuera. Gloria a Dios. Yo Todos somos participo, parte de ese cuerpo. yo soy participo del equipo. Y déjenme decirle, en un equipo, los que son fanáticos del fútbol aquí, o de la pelota, o del baloncesto, de lo que sea, en un equipo, usted podrá ser el mejor, pero usted solo no hace el equipo. Usted solo no puede ganar el juego. Usted necesita, por bueno que sea, usted necesita a alguien que le pase el balón. Somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Porque hay personas, ahora mismo usted tiene amistades que yo no conozco y nunca quizás conoceré. Y a esas personas solo usted le puede predicar. De la misma manera que yo me enfrento y me encuentro con personas que usted nunca tiene idea, no va a tener idea de quiénes son, y quizás usted nunca los verá en su vida, pero solo yo les puedo predicar. Y eso nos hace exclusivos, nos hace únicos, nos hace herederos, nos hace hijos de Dios. Y como dijo la pastora Jessica en un momento aquí en el chat, la pastora Jessica preguntó, ¿a qué mesa, en qué mesa se irán a sentar en el día de la boda? ¿En qué mesa? Gloria a Dios. Continuamos. Gloria a Dios. Otra de las cosas que nosotros tenemos que saber es que tenemos que decidirnos de antemano a vivir fielmente. Hechos, capítulo 11, del versículo 19 al 24. Debido a la persecución, los creyentes fueron dispersados a cientos de millas de Jerusalén. Capítulo 11, versículo 19 nos dice, así que entonces, ya que no estaban al tanto de estos acontecimientos, aquellos que fueron dispersados debido a la persecución que ocurrió en relación con la lapidación de Esteban, viajaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, sin decir el mensaje de salvación por medio de Cristo a nadie excepto a los judíos. La palabra traducida dispersa significa distribuir y sembrar, como en la siembra de semillas. Dios usó la persecución de las iglesias para esparcir sus semillas por todo el mundo civilizado, para que Él pudiera cosechar una gran cosecha. Esto revela que Satanás no puede hacernos nada que Dios no pueda convertir en bueno. De acuerdo a Romanos 8:28 sabemos, dice, y sabemos con gran confianza que Dios, que está profundamente preocupado por nosotros, hace que todas las cosas trabajen juntas como un plan para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo con su plan y propósito. Todo lo que pasa en la vida de nosotros, que nosotros pensamos y vemos como una tragedia, como algo malo, y preguntamos, y ya yo dejé de preguntarle al Señor porque me imagino la respuesta, siempre me imagino la respuesta. Cada vez que yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué? Y el Señor contesta, ¿por qué no? Yo pregunto, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y el Señor dice, ¿y por qué no? ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en nuestras vidas, lo primero que moldea en nosotros es un carácter. Nos hace madurar, nos hace salir del enigma, nos hace salir del escondite, porque a veces pensamos que porque vamos a la iglesia y estamos en cuatro paredes, estamos seguros y tenemos el cielo gano, y a veces Dios tiene que sacudir el nido para que nosotros volemos a predicar, porque no queremos salir a predicar. Piense usted con cuántas personas usted se encuentra a diario que no tienen a Cristo y usted les predica el evangelio. A diario, en el bus,
en los taxis, en el trabajo, en un hospital. Gloria a Dios. Cuando usted sale en un restaurante. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas que usted se encuentra y usted no le predica el evangelio? Por cualquier razón. Entonces Dios tiene que sacudir el nido para que usted vuele y que usted esparza esa semilla. Si el maligno ha sido el instigador de dificultades o decepciones en tu vida, Dios puede usarlo para el bien. Santiago, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, porque esto es posible. Dice, hijitos, creyentes queridos, sois de Dios y le pertenecéis a Él, y ya los habéis vencido a los agentes del anticristo, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, de la humanidad pecadora. O sea que el que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿de qué me tengo yo que preocupar? ¿Por qué tengo yo que creerle a la adversidad? ¿Por qué tengo yo que creerle a la tragedia? ¿Por qué yo tengo que andar por vista y no por fe? Gloria a Dios. Mi vista a mí me falla, pero mi fe no puede fallar. Una de las ciudades a las que los creyentes están dispersos es Antioquía, y no Antioquía, Colombia. Es en Siria. Esto es un chiste. A unas 30 millas al norte de Jerusalén. Muchas personas allí se convierten en creyentes y se vuelven al Señor. Hechos 11:21 nos dice, y la mano, el poder y la presencia del Señor estaba con ellos, y un gran número de los que creyeron se volvieron al Señor para salvación, aceptando y acercándose a Jesús como el Mesías y Salvador. Esto solo sucede cuando usted y yo hacemos el trabajo al cual nosotros fuimos llamados, y cuando lo hacemos como un cuerpo, no cuando lo hacemos solo. Tenemos que hacerlo como un cuerpo. Gloria a Dios. Formando una gran iglesia. Note que no solo creen, sino que también se vuelven al Señor. No es suficiente creer en Jesús. Según Santiago, capítulo 2, versículo 19, nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien en creer eso. Los demonios también creen en eso y se estremecen y se erizan en terror, llenos de asombro. Han visto su ira. O sea, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, horrorizados. ¿Por qué? Porque los demonios, cuando Satanás se levantó en su rebelión, los demonios vieron la ira de Dios. Gloria a Dios. Ellos saben ellos han visto la segunda cara de la moneda. Nosotros solamente hemos visto su gloria, hemos visto su misericordia, hemos visto su gracia, su poder con nosotros. Pero el pueblo judío y los demonios han sabido de lo que es la ira de Dios. Y si usted verdaderamente quiere ver la ira de Dios, quédese aquí, es lo único que tiene que hacer. No se vaya en el rapto, no luche por irse en el rapto, quédese aquí. Y usted va a ver la ira de Dios. Usted va a ver el lado de lo que es la justicia de Dios. Porque la ira de Dios no es una ira emocional, es una ira en justicia. Cuando Él va a juzgar el pecado de la humanidad.
cuando Él va a juzgar la humanidad. No es nada emocional como nosotros creemos que es ira. Usted cree que ira es darle a uno un arrebato y empezar a romper y empezar a gritar. No, esa no es la ira de Dios. La ira de Dios es en juicio. Cuando la noticia de lo que está sucediendo en Antioquía llega a Jerusalén, la iglesia envía a Bernabé a investigar. Envía a Bernabé porque era un hombre que no tenía prejuicios, sino que estaba dispuesto a aceptar todas las verdaderas creencias, como lo hizo con Saulo. Cuando Bernabé llega y ve evidencia de la gracia de Dios, se alegra y los anima. Hechos 11:23 nos dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios que les fue otorgada, se regocijó y comenzó a animarlos a todos con un corazón inquebrantable y a permanecer fieles y dedicados al Señor. Cuando usted ve un hermano que no es de nuestra denominación, cuando usted ve un hermano que es parte del cuerpo de Cristo, nuestro deber es animarlo a permanecer fiel y dedicado al Señor. A todos los hermanos nosotros tenemos que animarlos a que sean dedicados y fieles a nuestro Señor Jesucristo. No fieles y dedicados a la denominación, porque vuelvo y repito, la denominación no lo va a salvar. No fiel y dedicado al pastor, porque el pastor no lo va a salvar. No fiel ni dedicado a ningún líder de ninguna iglesia, porque ningún líder lo va a usted a salvar. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser fieles y dedicados a Cristo. Cuando nosotros somos fieles y dedicados a Cristo, nosotros reconocemos la autoridad delegada que ha sido puesta en la iglesia. Porque entonces vemos a una persona que sigue a Cristo y nosotros seguimos a esa persona nada más que por admiración de su fe y su comportamiento. Porque esa persona puede decir: sed imitador de mí como yo de Cristo. Y ahí el pueblo reconoce lo que es autoridad delegada. El don de Bernabé fue el aliento, y eso era exactamente lo que estos creyentes necesitaban sentir. Fíjense que mandaron a una persona sin prejuicio. Usted, pastor, si usted va a mandar a alguien para afuera a predicar, mande a alguien que no tenga prejuicio. Y usted verá que su iglesia va a empezar a prosperar. Y usted mismo, si tiene prejuicio, quíteselo. Gloria a Dios, para que usted vea su iglesia prosperar. Bienvenidos en el cuerpo de Cristo. Cristo les anima a Bernabé a hacer. O sea, ¿qué les anima a Bernabé a hacer en Hechos capítulo 11:23? Pues muy sencillo. Bernabé les anima a ellos a permanecer fieles y dedicados al Señor. Ese es el ánimo de Bernabé, que sean fieles y dedicados. En otras palabras, Bernabé los anima a planificar de antemano para permanecer fieles al Señor con todo su corazón. Esto es algo que todos necesitamos entender y enseñar a nuestros hijos. Fíjense en una cosa: cuando nosotros debemos de aprender a ser fieles y dedicados a Cristo, cuando viene la tentación o durante la tentación. En otras palabras, Bernabé los anima a planificar de antemano para mantenerse fieles al Señor con todo su corazón. O sea que a la pregunta que yo hice, nosotros tenemos que animarnos a ser fiel a Dios antes de la tentación. O sea que nosotros tenemos que prepararnos para ser fiel a Cristo, para permanecer fiel al Señor, para permanecer dedicados
al Señor antes de la tentación, porque entonces cuando llegamos a la tentación o a la prueba, ya estamos listos para decir: escrito está. Gloria a Dios. Aleluya. Meternos en la palabra, permanecer en la palabra, permaneciendo en la palabra y manteniéndonos en la palabra, permanecemos en Cristo. Eso es lo que enseña la palabra. En otras palabras, Bernabé los anima a planificar de antemano para permanecer fieles al Señor con todo su corazón. Esto es algo que todos necesitamos entender y enseñar a nuestros hijos. No resistimos la tentación accidental o casualmente. La tentación va a venir. Acordémonos de una cosa: nosotros no somos Cristo, nunca seremos Cristo, nunca estaremos sin pecado como estuvo Cristo, mas sin embargo Cristo fue tentado para enseñarnos a nosotros que nosotros pasaríamos por tentación. Gloria a Dios. Pero de la forma que Él venció, nosotros podemos vencer. Y Él venció por la palabra. Gloria a Dios. Venció diciendo: escrito está. Debemos tomar una decisión deliberada por adelantado para permanecer fieles al Señor. El tiempo para decidir si vas a permanecer o no fiel al Señor no está en la tempestad de la tentación. Las profundidades de la desesperación y el pináculo del dolor, debemos decidir de antemano permanecer fieles. Para ser útiles para Dios, debemos tratar a todos los creyentes equitativamente, decidir de antemano vivir fielmente y tercero, que es donde nos vamos a quedar en esta noche, es usar nuestros dones colectivamente.